Ecos de la escarcha y la elección del soldado. El invierno en la ciudad de Nueva York nunca fue solo una estación, era un adversario. El aire matinal era una hoja invisible y afilada que atravesaba los abrigos de lana y entumecía los rostros de los millones que se apresuraban hacia sus torres de cristal. La nieve, que había caído durante la noche en un manto pesado y silencioso, ahora se aferraba a las cornisas de los edificios de antes de la guerra y suavizaba los ángulos agresivos de la metrópolis, haciéndola parecer más delicada, aunque también más frágil. Blancas columnas de vapor surgían de las rejillas del metro, enroscándose en el cielo plomizo como los fantasmas cansados del pasado industrial de la ciudad. Bajo el frío mordiente, el zumbido distante del tráfico palpitaba como un latido, implacable e indiferente. En una acera cerca de la calle 72, el ritmo de la ciudad no se detenía por nadie. Los tacones repiqueteaban contra el pavimento helado y las botas pesadas golpeaban el aguanieve, creando una percusión frenética de personas que siempre llegaban tarde. En medio de ese mar de movimiento, una jaula de hierro oxidada yacía abandonada junto a un poste de luz cubierto de escarcha. Era una visión chocante, un objeto de encierro en una ciudad que pregonaba la libertad. Un trozo de cartón, empapado en los bordes y sujeto con cinta despegada, mostraba un mensaje garabateado con grueso marcador negro permanente: se vende. Dentro de la jaula, la realidad era aún más desoladora. Una pastora alemana, con las costillas visibles bajo un pelaje apagado por la desnutrición, estaba hecha un ovillo en una postura protectora. No solo tenía frío, estaba vacía por dentro. Acomodados en la curva de su vientre había 2 cachorros, de no más de unas pocas semanas. Sus diminutos cuerpos temblaban con un escalofrío rítmico y desesperado que parecía ser lo único que los mantenía con vida. La escarcha había vuelto blancos sus bigotes, y su respiración salía en bocanadas superficiales y agitadas que desaparecían en cuanto tocaban el aire. Ya habían pasado el punto del gemido, simplemente esperaban el final. Caleb Morgan se movía entre la multitud como un hombre acostumbrado a caminos largos y solitarios. A los 38 años, su postura aún conservaba la disciplina rígida de un soldado, aunque el uniforme que había llevado durante casi 2 décadas ahora era solo un recuerdo guardado en un baúl. Era un hombre alto, con hombros ensanchados por la resistencia más que por la vanidad. Su cabello oscuro estaba cortado al ras, mostrando un toque prematuro de gris en las sienes, y su mandíbula estaba marcada por una tensión habitual, un vestigio de años pasados en lugares donde el silencio era una táctica de supervivencia. Había regresado hacía 3 meses, pero la palabra hogar todavía le sabía a ceniza. Cada noche, el zumbido de su refrigerador se transformaba en el ronroneo de un vehículo de patrulla de largo alcance, y los bocinazos de los taxis se convertían en el eco distante de sirenas en una zona de guerra. Para Caleb, la paz de la ciudad se sentía como otra forma de exilio. Caminaba por las calles no porque tuviera un destino, sino porque el movimiento lo convencía de que aún avanzaba. Vio la jaula desde media cuadra de distancia. Al principio pensó que era basura abandonada, pero al acercarse el letrero de se vende captó su atención. Su paso se ralentizó. A su alrededor, la humanidad de Nueva York continuaba su tránsito. Una mujer con un abrigo rojo de diseñador miró hacia abajo, susurró pobrecitos, y luego esquivó un charco sin detenerse. Un hombre al teléfono maldijo al clima, ajeno a las 3 vidas que se congelaban a centímetros de sus pies. Algo muy dentro del pecho de Caleb, un lugar que había mantenido atrincherado tras puertas de hierro, se resquebrajó. Aún no sintió ira, sintió reconocimiento. Ya había visto esa mirada antes. La mirada abierta y vacía de un ser vivo que había comprendido que la ayuda nunca llegaría. La había visto en los ojos de perros callejeros en Kabul, y la había visto en su propio reflejo después de demasiados funerales. Sin decir palabra, Caleb se arrodilló en la nieve sucia. El frío se filtró a través de sus pantalones gastados. Pero no le importó. Al acercarse a la jaula, las orejas de la madre se movieron. No gruñó ni intentó morder, simplemente levantó la cabeza con un esfuerzo doloroso, y sus profundos ojos marrones se encontraron con los grises de él. En esa mirada había una pregunta silenciosa y ancestral: ¿eres tú quien nos da el final, o quien nos salva? Tranquila, murmuró Caleb, con una voz baja y áspera que parecía cortar el viento. No voy a hacerte daño. Te lo prometo. Se quitó uno de los guantes, exponiendo la mano a la escarcha mordiente. No metió la mano para agarrarlos, simplemente la sostuvo cerca de los barrotes, dejando que la madre percibiera su olor, el aroma a cuero viejo, humo de leña y una fuerza tranquila y constante. Ella se inclinó hacia adelante, su nariz helada temblando,
y por un segundo fugaz su lengua rozó los nudillos de él. Fue un gesto de confianza monumental, ofrecido por una criatura a la que el mundo le había dado todas las razones para odiarlo. 6 pisos más arriba, Margarete Holloway estaba junto a su ventana escarchada, con una taza de té enfriándose entre las manos. A los 75 años, con el cabello plateado y un hogar impregnado del aroma de libros antiguos, pasaba los días observando el mundo desde detrás del vidrio. Desde la muerte de su esposo, un hombre que había regresado de su propia guerra con sombras en los ojos, los inviernos se sentían más largos y el mundo parecía más frío. Había estado observando la jaula desde el amanecer, con el corazón encogido por una impotencia que se sentía como un peso físico. Pero entonces vio al hombre con la chaqueta de camuflaje descolorida. Vio la forma en que se arrodilló, no con la lástima casual de un transeúnte, sino con el respeto profundo de un protector. Reconoció la quietud en sus hombros, la manera en que ocupaba el espacio. «No los dejes», susurró contra el vidrio, empañándolo con su aliento. «Por favor, no dejes que mueran ahí afuera». En la acera, Caleb sintió el peso del momento. Metió la mano en el bolsillo y sacó su billetera. Dentro había $40, su dinero para comida de los próximos 4 días. Miró el letrero de se vende y luego cruzó la mirada hacia el vendedor de castañas asadas al otro lado de la calle. Caleb se puso de pie, caminó hasta el vendedor y le entregó el dinero. «Me llevo a los perros», dijo Caleb, con un tono que no admitía discusión. «El dinero es para la persona que los dejó. Si regresan, diles que la deuda está saldada, y si alguna vez los veo, desearán haberse quedado en las sombras». El vendedor, un hombre que ya lo había visto todo en la ciudad, asintió lentamente. «Son tuyos, soldado. Llévatelos antes de que el hielo gane». Caleb regresó a la jaula. Colocó su propia chaqueta pesada sobre los barrotes para atrapar el poco calor que quedaba. Al levantar la pesada y oxidada estructura, sintió como la madre cambiaba de postura, acercándose más a sus piernas a través de los barrotes. Comenzó a caminar, con pasos pesados y decididos sobre la nieve. No sabía cómo iba a poder alimentarlos, ni cómo reaccionaría su casero, ni cómo sanaría el trauma en sus ojos. Solo sabía que, por primera vez en 3 meses, sus manos no temblaban. Tenía una misión. Al doblar la esquina, dejando atrás a la multitud indiferente, la nieve comenzó a caer con más fuerza, pero el aire ya no se sentía tan frío. Un soldado había tomado su decisión. En el corazón de la escarcha, una nueva historia empezaba a respirar. Sombras en la nieve y la fuerza del vínculo. El viaje hacia Brooklyn fue un borrón de aguanieve gris y limpiaparabrisas marcando un ritmo hipnótico. La vieja camioneta azul de Caleb, un vehículo que había sobrevivido a años de abandono y carreteras cubiertas de sal, vibraba al subir el puente. En la parte trasera, acomodada en el pequeño asiento posterior de la cabina, la jaula de hierro iba envuelta en las pesadas mantas de lana que le había dado la mujer de la cafetería. Podía oír el leve y rítmico rasguñar de las garras contra el metal, un sonido de vida, por frágil que fuera. El apartamento de Caleb estaba en un edificio de ladrillo cansado, donde los pasillos siempre olían a cera para pisos y col hervida. Era un espacio pensado para un hombre que no planeaba quedarse mucho tiempo. Las paredes estaban casi desnudas, salvo por una única fotografía enmarcada de su unidad en el desierto y una cruz de madera junto a la puerta. El mobiliario era escaso, una cama individual, una mesa de madera resistente y un radiador que siseaba y golpeaba como una locomotora de vapor, pero que rara vez producía suficiente calor para ahuyentar el frío del invierno. Mientras subía la jaula por los 3 tramos de escaleras estrechas, el peso de la responsabilidad se le asentó en los huesos. No solo cargaba animales, cargaba una deuda con su propia humanidad. Ya dentro, dejó la jaula sobre una alfombra de lana deshilachada cerca del radiador. Sus movimientos eran precisos, propios de un hombre acostumbrado a trabajar en espacios reducidos. Se arrodilló, con los dedos entumecidos por la caminata desde la camioneta, y forcejeó con el pestillo oxidado. «Ahora están a salvo», susurró, más para convencerse a sí mismo que a ellos. La acera quedó atrás. Abrió la puerta y esperó. Durante un largo minuto, nada se movió. Luego, la perra madre asomó tímidamente el hocico. Olfateó el aire, aromas de madera vieja, café y el tenue olor metálico del calefactor. Poco a poco salió, con las patas temblándole tanto que casi se desplomó. No buscó comida ni una salida. Se dio la vuelta de inmediato y empujó a sus 2 cachorros fuera de la jaula con el hocico. Caleb los observó. Eran diminutos y torpes, con los ojos abiertos de par en par, mezclando terror y curiosidad.
Entonces comprendió que necesitaban nombres, no solo para identificarlos, sino para darles un lugar en el mundo. Miró a la madre. A pesar de la suciedad y el hambre, se movía con una dignidad tranquila y casi regia. Grace, decidió. Luego miró al cachorro más grande y aventurero, que ya estaba olfateando su bota. Tú eres Ranger. Y se volvió hacia el más pequeño, aquel cuya respiración aún era demasiado agitada. Y tú eres Milo. La hora siguiente la dedicó a un tipo distinto de triaje. Hirvió una olla de arroz y la mezcló con una lata de jamón, lo mejor que tenía en la despensa. El olor de la comida caliente llenó la habitación y, por primera vez, la cola de Grace dio un único y vacilante movimiento. Ella comió despacio, deteniéndose de vez en cuando para empujar el cuenco hacia sus cachorros, una muestra de altruismo maternal que le formó un nudo en la garganta a Caleb. A la mañana siguiente, la realidad de su estado quedó más clara. Caleb los llevó a una pequeña clínica veterinaria escondida entre una lavandería y una panadería. La doctora Allison Grant, una mujer de mirada aguda y tacto delicado, los examinó bajo las brillantes luces fluorescentes. Su expresión pasó de una preocupación profesional a una ira fría y contenida mientras recorría con las manos los costados de Grace. Estos no son solo perros abandonados, Caleb, dijo con la voz tensa. Señaló una serie de cicatrices irregulares cerca de los cuartos traseros de Grace y el desgaste de sus dientes. Ha sido explotada para la cría. Camadas forzadas, probablemente en un sótano oscuro o un cobertizo estrecho. Formaba parte de una red clandestina de reproducción. Cuando ya no pudo producir suficiente mercancía o se enfermó demasiado, la tiraron como basura. Caleb sintió que lo invadía un frío familiar, el mismo que sentía al enfrentarse a la crueldad sin sentido en el campo. ¿Y los cachorros? Están débiles, pero saldrán adelante si se mantienen calientes y bien alimentados. Pero escúchame, advirtió, mirándolo a los ojos. La gente que maneja estos negocios, no le gusta perder su propiedad. Si creen que aún pueden sacar unos cientos de dólares por esos cachorros, puede que no se mantengan alejados. Caleb asintió, apretando la mandíbula. ¡Qué lau intenten! La advertencia lo persiguió de regreso a casa. La transición de soldado a civil lo había dejado sintiéndose inútil, pero ahora tenía un perímetro que defender. Empezó a notar cosas. La mente de un soldado nunca se apaga del todo, solo busca amenazas diferentes. 2 días después, aparecieron las sombras. Todo comenzó con las huellas. Caleb bajó a sacar la basura y se detuvo en la entrada del edificio. En la capa fresca de nieve había profundas marcas de botas de trabajo. No pertenecían a ninguno de sus vecinos. Se acercaban a su puerta, permanecían allí un rato y luego se retiraban hacia la calle. No había huellas de salida. Quien fuera había esperado mucho tiempo antes de desvanecerse en las sombras de un callejón. Esa tarde, cuando el sol se hundió tras el horizonte de Brooklyn, una furgoneta oscura, con vidrios polarizados y sin matrícula, empezó a quedarse al ralentí en la esquina. Permaneció allí 1 hora, con el escape arrojando vapor al aire frío como una hoguera de señal. Grace también lo sintió. Se plantó junto a la puerta, un gruñido bajo y gutural vibrándole en el pecho, el lomo erizado. Caleb se sentó a oscuras, con la espalda contra la pared, en una posición que le permitía ver tanto la ventana como la puerta. No tenía miedo, pero estaba alerta. Sintió una mano en el hombro y dio un salto. Era Margarete. Había entrado con la llave de repuesto que él le había dado para emergencias. «¿Los viste, verdad?», preguntó, con la voz temblorosa. «2 hombres. Anoche estaban bajo la farola, mirando hacia tu ventana. Quise llamar a la policía, pero no sabía si solo era una anciana viendo fantasmas». «No estabas viendo fantasmas, Margarete», dijo Caleb, con la vista fija en la calle. «Son reales». Entonces comprendió que no podía limitarse a esconderse. Había pasado su vida reaccionando al mundo. Era hora de tomar la iniciativa. Llamó a la comisaría local, pero el agente al teléfono fue despectivo. «Es una ciudad de 8 millones de personas, señor Morgan. Huellas y una furgoneta no son un delito. Llámenos si alguien realmente intenta forzar la entrada». Caleb colgó. Sabía que esperar a que entren a menudo era demasiado tarde. El punto máximo de la tensión llegó la noche siguiente. Una fuerte llovizna helada había convertido las calles en una trampa resbaladiza como vidrio. Caleb decidió sacar a Grace a dar un paseo rápido, con la esperanza de que el mal tiempo mantuviera a raya a las sombras. Se equivocó. Al salir por la entrada lateral del edificio,
Dos hombres emergieron de detrás de una fila de coches estacionados. Uno era alto y fibroso, con una parca manchada de grasa. El otro era más bajo, ancho como un hidrante, y sostenía una pesada barra de hierro. «Ese es nuestro perro, amigo», gruñó el alto, con voz áspera. «Y los cachorros que tiene dentro también son nuestros. Suelta la correa y quizá no te rompamos las piernas». Caleb no se movió. No buscó un arma, porque no la necesitaba. Cambió su peso, bajó su centro de gravedad, y sus ojos recorrieron las manos de ellos, sus miradas, su apoyo en el suelo. Era un movimiento nacido de miles de horas de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. «Cometieron un error», dijo Caleb, con una calma inquietante. «Pensaron que yo era solo un hombre con un perro. No se dieron cuenta de que llevaba tiempo esperando una razón para volver a sentirme yo mismo». El hombre bajo lanzó un golpe con la barra. Fue torpe y previsible. Caleb entró en el arco del golpe y su palma impactó en la barbilla del hombre con la fuerza de un martillo. Cuando el bajo se desplomó, Caleb giró y atrapó al alto por la garganta, estrellándolo contra la pared de ladrillo del edificio. «Escúchame bien», susurró Caleb, con el rostro a centímetros de los ojos aterrados del hombre. «Si vuelves a acercarte a este edificio, si vuelves a pensar en estos perros, encontraré el lugar donde duermes. ¿Entiendes?» El hombre logró asentir frenéticamente. En ese momento, luces azules y rojas inundaron el callejón. Margarete había llamado a la policía después de todo, pero no había denunciado solo una furgoneta sospechosa. Había informado de una agresión en curso. El oficial Reid, un policía veterano de rostro cansado, bajó del patrullero. Miró al hombre en el suelo, al que estaba contra la pared y al pastor alemán que permanecía tranquilo junto a Caleb. Miró los ojos de Caleb, los ojos de un hombre que ya no era un exiliado, sino un protector. «Creo que tiene algunas explicaciones que dar», dijo Reid, aunque había una nota de respeto en su voz. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, los dos hombres estaban bajo custodia y la furgoneta había sido registrada. Dentro, la policía encontró a otros 4 perros. Todos en jaulas, todos aterrorizados. La resistencia de Caleb no solo había salvado a Grace, había abierto una grieta en un mundo de crueldad que por fin empezaba a salir a la luz. Mientras Caleb subía de nuevo las escaleras, Grace apoyó la cabeza en su pierna. Entonces comprendió que la fuerza del vínculo no era solo entre él y los perros. Era la forma en que el vecindario, la veterinaria e incluso la ley habían empezado por fin a mirar lo invisible. Ya no era solo un soldado. Era un hombre que pertenecía a una manada. Y por primera vez desde que dejó el servicio, Caleb Morgan sintió que estaba exactamente donde debía estar. La última resistencia y el amanecer de la gracia. El silencio que se asentó sobre el apartamento de Caleb tras los arrestos en el callejón no era un silencio de paz, era la quietud pesada y cargada que queda después de un rayo. Afuera, el invierno neoyorquino empezaba a perder su dominio, la nieve se transformaba en un lodo gris y lloroso que reflejaba el agotamiento en el alma de Caleb. Él permanecía de pie junto a la ventana, observando el pulso rítmico de las luces de la ciudad, mientras Grace yacía a sus pies. En su costado llevaba un vendaje nuevo y limpio, donde una hoja la había rozado durante el caos del enfrentamiento, una herida superficial, pero un profundo recordatorio de que las sombras contra las que luchaba no se desterraban con facilidad. Los traficantes formaban parte de algo más grande, una red que veía a los seres vivos como simples líneas en un libro de cuentas. Caleb sabía que, al salir de las sombras para salvar a Grace, se había convertido en un objetivo. Pero por primera vez en años, no se sentía como un hombre esperando una emboscada, se sentía como un hombre plantando cara. El punto de inflexión llegó un martes por la mañana, bajo un cielo del color de la pizarra mojada. Caleb regresó de una breve reunión con Evelyn Carter en la Fundación de Protección Animal y encontró la puerta de su apartamento entreabierta. La escena le envió una sacudida fría y familiar por el sistema nervioso, el instinto de un soldado que reconoce una brecha en el perímetro. Entró despacio, con las botas silenciosas sobre la madera. El apartamento había sido saqueado. Las sillas estaban volcadas, las mantas arrancadas del suelo y la pequeña cruz de madera junto a la puerta yacía astillada. El corazón le martilleaba el pecho mientras llamaba a Grace. Un leve gemido de dolor lo condujo al dormitorio. Grace estaba acurrucada en la esquina, el cuerpo tembloroso, los ojos abiertos de un terror protector. Ranger y Milo se habían escondido bajo la cama, silenciosos y estremecidos. Sobre la mesa de la cocina, los intrusos habían dejado un único y escalofriante mensaje, un collar de ahorque oxidado y dentado que no pertenecía a Grace.
Era una promesa de lo que ocurriría si Caleb no dejaba de interferir. «Está bien», susurró Caleb, arrodillándose junto a Grace y atrayendo su cabeza contra su pecho. «Ya se fueron». «Estoy contigo». Mientras limpiaba los destrozos de su hogar, Margarete apareció en el umbral. No preguntó qué había pasado. Los muebles rotos contaban la historia. Se acercó y recogió la cruz de madera astillada, con las manos firmes pese a su edad. «Caleb», dijo, con una voz suave pero de acero, «mi marido solía decirme que la guerra nunca abandona del todo a un hombre. Pero también decía que luchamos para que el mundo no se convierta en un lugar donde cosas así se permitan en silencio. Ya no solo estás protegiendo perros. Estás protegiendo la idea de que la bondad todavía tiene un hogar aquí». Aquellas palabras actuaron como un catalizador. Caleb comprendió que esconderse ya no era una opción. Se puso en contacto con Evelyn Carter y proporcionó las últimas piezas de información que las autoridades necesitaban: las descripciones de los hombres, la matrícula que había memorizado y la ubicación del almacén hasta el que los había seguido durante sus propias noches inquietas de vigilancia. La redada ocurrió 48 horas después. Caleb no llevaba armas, pero se mantuvo junto a los agentes mientras irrumpían en un almacén anodino en el borde industrial de Brooklyn. Dentro, el aire estaba cargado del olor a cemento húmedo y desesperación. Decenas de jaulas se apilaban hasta el techo, llenas de perros cuyos ojos reflejaban la misma mirada vacía y rota que él había visto por primera vez en Grace. Mientras la policía se llevaba a los traficantes esposados, Caleb caminó entre las filas de jaulas. Vio cómo la mercancía volvía a convertirse en seres vivos cuando los rescatistas entraban con mantas cálidas y palabras suaves. Sintió cómo se le quitaba un peso de los hombros que ni siquiera había sabido que cargaba. La misión había terminado. La red estaba desmantelada. Las semanas siguientes trajeron el amanecer de la gracia. La primavera llegó a Brooklyn no con un rugido, sino con un deshielo persistente y suave. Los árboles del pequeño parque cerca del edificio de Caleb empezaron a mostrar los primeros brotes tímidos de verde, y el aire perdió su filo cortante. En el apartamento, el ambiente había cambiado por completo. Grace ya no cojeaba, su pelaje había recuperado su brillo lustroso, y se movía con una gracia silenciosa y vigilante que hacía honor a su nombre. Ranger se había convertido en un adolescente bullicioso y torpe que veía cada hoja caída como un desafío personal, mientras que Milo, aunque seguía siendo pequeño, había desarrollado una confianza tranquila, y a menudo se lo veía dormitando con la cabeza apoyada en el pie de Caleb. Pero el cambio no estaba solo dentro del apartamento. También se sentía en el vecindario. El soldado con los perros se había convertido en una leyenda local. Personas que antes pasaban junto a Caleb sin mirarlo ahora se detenían para ofrecerle una sonrisa o una palabra de ánimo. Una mañana encontró en su puerta una bolsa de comida para perros de alta calidad y una nota escrita a mano: «Gracias por no mirar hacia otro lado». Margarete se convirtió en una presencia diaria en sus vidas. Traía libros para leerles a los perros, afirmando que apreciaban la cadencia de la poesía, y ella y Caleb se sentaban en la luz menguante de la tarde, compartiendo té e historias. Ella le hablaba de la gentileza de su marido, y Caleb, por primera vez, habló de las cosas que había visto en el extranjero, descubriendo que contarlas hacía que los recuerdos se sintieran menos como fantasmas y más como historia. Una tarde, Caleb se sentó a su mesa de madera y tomó el cartel original de cartón con el se vende que había arrancado de la jaula aquella primera mañana helada. El rotulador negro estaba desvaído, los bordes, deshilachados y manchados de agua. Lo miró largo rato, recordando al hombre que había sido, perdido, aislado y a la deriva en un mundo que parecía indiferente. No tiró el cartel. En su lugar, lo guardó en una pequeña caja de recuerdos que tenía en el armario. Ya no era un símbolo de una transacción, era un testimonio del momento en que su vida recuperó su significado. Comprendió que salvar a Grace no había sido un acto de caridad, había sido una misión de rescate para su propia alma. Con el tiempo, Evelyn Carter le ofreció un puesto permanente como coordinador de campo en la fundación. Él aceptó, entendiendo que sus habilidades como soldado, su vigilancia, su disciplina, su valentía, eran exactamente lo que se necesitaba para proteger a quienes no podían protegerse por sí mismos. Se convirtió en el hombre que intervenía cuando las cosas se complicaban, el que se quedaba cuando todos los demás se marchaban. La historia termina en una cálida tarde de mayo. Caleb paseaba a la manada por el parque. El sol se ponía, proyectando un resplandor dorado y ámbar sobre la ciudad, convirtiendo el vidrio de los rascacielos en láminas de fuego. Grace caminaba perfectamente a su lado, con la cabeza en alto.
Ranger estaba ocupado investigando a una ardilla, y Milo trotaba feliz, con la cola erguida como un estandarte. Un anciano sentado en un banco del parque los vio pasar. «Perros hermosos, hijo», les gritó. «Has hecho un gran trabajo con ellos». Caleb se detuvo y miró a Grace. Ella le devolvió la mirada, con sus ojos marrones claros y llenos de una profunda comprensión silenciosa. «Ellos hicieron el trabajo», respondió Caleb con una leve sonrisa. «Yo solo les di un lugar para hacerlo». Mientras se alejaban, perdiéndose entre las sombras que se alargaban en el parque, la ciudad se sentía diferente. Seguía siendo ruidosa, concurrida y caótica, pero ya no era fría. Caleb Morgan ya no era un soldado en el exilio. Era un hombre que había encontrado su hogar, no en un edificio, sino en los ojos de una criatura a la que se negó a abandonar. Y al reflexionar sobre este viaje, recuerda, la bondad nunca es una mercancía. Es una elección que hacemos en los momentos silenciosos, en la nieve y frente a la indiferencia. Es lo único en este mundo que, una vez dado, crece hasta cubrir la tierra. Que siempre tengas el valor de detenerte, de arrodillarte y de reconocer la gracia que espera en la escarcha. Amén.